Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Pocos temas son más polémicos, controversiales y que generan posiciones muy extremas como los eventos futuros. De hecho, cada posición hermenéutica tiene su propio esquema o calendario profético. ¿Qué son principios en la escritura sobre eventos futuros? ¿Qué elementos deberían ser parte de una conversación abierta, sin generar polémica? ¿Qué cosas son mera especulación y deberían ser precisamente eso, solo especulación? Estas y otras preguntas abordaremos en este interesante episodio, aquí en Entre Semana. Entiende bien lo siguiente. Habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe ungido. Luego habrá 62 semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y trincheras, pero en tiempos difíciles. Después de las 62 semanas, se le quitará la vida al ungido y se quedará sin nada. La ciudad y el santuario serán destruidos por el pueblo de un príncipe que vendrá. El fin vendrá como una inundación. La destrucción no cesará hasta que termine la guerra. Durante una semana, ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Y en el templo establecerá la abominación que causa destrucción, hasta que sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Daniel. Entonces, obviamente, esto está hablando del rapto y de 7 años de tribulación. Listo, terminemos. Gracias por acompañarnos. Y nos podemos, claro, nos ponemos dejados. Viene la serie. No, ¿cómo se llamaban las novelas? Dejados atrás. Sí, claro. ¿Las leíste? Sí. Yo las compré compré 4 libros. Estaba haciendo mi internado, ¿viste? En la universidad. Ajá. Y me dieron una beca para ir de Valparaíso, donde estudié, a Santiago, a un hospital bien famoso ahí. Entonces, tenía 2 horas de viaje diario. Entonces, todos los que íbamos salíamos 6 de la mañana, todos durmiendo, porque yo era el único Gil con la luz encendida, ajá, leyendo el libro porque estaba cautivadísimo. Recién casado, me alcancé a comprar 4. Y ya después no me dio más el presupuesto. 4 o 5 no más. Pero sí, debo confesar que los compré. No los tengo. Ya no sé qué hice con ellos. No sé qué hice con ellos. Bueno. Pero sí, los compré. Los tuve. Yo creo que le perdí el rastro al final, porque ya se volvió medio... O sea, que el tipo que tenía un cuchillo que podía cortar hasta el aire y después o sea, eso dijo que iba a matar al anticristo y todo. Pero bueno, muchas veces, o sea, muchos de nosotros hemos leído Daniel capítulo 9 uh-huh, con el lente de dejados atrás, sí, de dispensacionalismo tradicional, pretribulacional, premilenial y todo. Ira, ajá, todo eso. Y se da por hecho de que pues, así es. Yo he estado en un, llamémosle un viaje, donde he estado revisando cosas que antes daba por hecho y me di cuenta que hay varias cosas que no necesariamente son así como se dice. Igual hicimos un episodio acerca de esto cuando dijimos una serie llamada Bajo la Lupa. Sí, hicimos un evento futuro. Del rapto. ¿Evento futuro será o rapto? No me acuerdo. Uno específicamente en cuanto al rapto. Creo que hicimos también otro de eventos futuros. Ahí lo voy a revisar. Pero rápido. Hoy lo estamos haciendo dentro del contexto del ombligo de Adán y otras conversaciones divertidas para hablar de esto del calendario profético y las cosas que están por venir. Y hay personas que lo toman con mucha seriedad tema y eventos futuros. Eventos futuros. Así que hay cosas que podemos vincular ahí. Sí. O sea, ahí es donde nos metimos un poco más a... Pero ahora va a ser un poquito más profundo. Y meternos en la discusión y ¿qué eres? ¿Pretribulacional? ¿Te quedas o no te quedas en la tribulación? Porque, a ver, Daniel 9 es parte de, pero no es el todo. No. Y vamos a hablar del calendario profético y cuál es el próximo evento profético en la agenda de Dios. He escuchado mucho eso. Tiene que levantar el anticristo. Hacer el pacto. Y el templo. Por lo tanto, tiene que haber templo y velo y un montón de cosas. Yo creo que el punto hoy, si nos estás escuchando y solamente tienes 2 minutos más para escuchar, sepa esto. Es muy difícil saber qué va a suceder. Por eso, no quiero decir toma esto de eventos futuros con ligereza, sino no te enfoques tanto en los detalles, sino
asegúrate de ser fiel. Y estas conversaciones, vuelvo a decir, creo que son interesantes porque nos mete a la traducción original, Ajá. a temas de contexto literario, contexto histórico, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas. Pero así como una persona, tal vez viviendo 100 años antes de Cristo, hubiera tenido mucha dificultad en saber exactamente cómo Jesús iba con su siervo sufriente a redimir al pueblo y quitar en un día el pecado, pues nosotros mirando hacia adelante vamos a tener muchos problemas en saber exactamente cómo Dios va a tratar con el fin de los tiempos y a inaugurar una era de paz y prosperidad eterna. Creo que lo que dijiste recién es importante, pensando en lo que dijimos en el primer episodio, de qué podemos estar seguros y qué cosa sería una conversación divertida o tengamos esto. Y como dijiste, no es a la ligereza, ojo, no es que da lo mismo, no, pero creo que aquí es donde me parece que de los temas anteriores, en este es donde se han elevado a categorías de principios, cosas que son posturas. Sí. Y es como hay iglesias que tienen dentro de sus, sus creencias fundamentales el rapto, por ejemplo. Y eso sería técnicamente una postura. Sí. Porque lo seguro, exegéticamente hablando, lo que la Biblia nos da por seguridad es el retorno físico de Cristo. Y digo físico porque, bueno, pero él no. A ver, el que ascendió con un cuerpo resucitado. Hay una dimensión física en el Cristo resucitado. Y ese Cristo resucitado es el que prometió que iba a volver. Sí. Sí, porque hay otro extremo, ¿no? Hay personas que espiritualizan todo eso. Y no, sí, Cristo... está en nuestros corazones. Sí, y su regreso es la iglesia. Y es como que, no sé, ahí es donde sí, ahora que estoy quizás codeándome de manera intelectualmente con personas quizás que son del otro extremo, creo que tengo que también establecer mi propia postura en cuanto a eso. O sea, quizás el rapto no es una cosa que necesariamente yo sostengo. Creo que la base escritural es muy floja. Te estás declarando no raptista. Correcto. Antirrapto. Pero a mí me cuesta el tema del reino milenial. Hay personas que dicen el reino milenial comenzó con Hechos 2. Y está en nuestros corazones. Sí, ok, creo que es una postura legítima. Hay una persona, un teólogo que respeto mucho, que tiene esa postura. Pero no sé si es... No sé. Tendría que estudiarlo un poco más, tendría que verlo, porque sí se me hace como que muy efímero, muy espiritual. Y yo creo que cuando Pablo habla en Romanos capítulo 8 acerca de que el mundo está gimiendo, está guardando la esperanza. Entonces sí, a ver, Pablo, ¿no entiendes que ya Cristo vino en forma de su iglesia? O sea, ¿por qué seguimos gimiendo? ¿Por qué seguimos aguardando? ¿Qué estamos esperando? Entonces sí, creo que sí, definitivamente hay una esperanza de algo que vendrá, tesalonicenses, ¿no? O sea, los que murieron no ¿qué dice? No precederán a los que están vivos, no precederán a los que durmieron. Hay una esperanza de esa resurrección final. Entonces, sí, ok. Todo eso para decir, pues, ¿quién sabe? ¿Quién sabe qué va? Bueno, es que ahí está el punto. A ver, organicemos un poquito algunas cosas. Hablar de calendario profético, esa es la conversación divertida. ¿A qué me refiero con calendario profético? Poner fecha probable, o decir cuál es la próxima cosa. El próximo evento, como si la Biblia fue escrita para dejarnos a nosotros un calendario, ¿no? De eventos donde yo puedo decir, esto es lo que va a pasar, y antes de eso, y no puede pasar esto si primero no pasa esto. Bueno, yo conocí a una persona que tenía maletas listas en su ropero
porque cuando se declarara el anticristo, eso era el momento que comenzara la tribulación, y él, tomando Mateo 24, tenía que salir y correr. Entonces él estaba esperando literalmente ese momento. Wow. Entonces, sí, hay cosas que después llevan un cierto comportamiento. Claro. Ahora, quizás un par de cosas para ir colocando como fundamento. Justo puse aquí en una página que cuando doy clase le tengo prohibido a los alumnos usar, pero la usan igual, porque quieren sacar todas las tareas. Pero la pregunta es, ¿cuál es la línea de tiempo de los tiempos finales? Mira qué interesante la pregunta. ¿Qué? ¿Le preguntaste a ChatGPT? No, pero fíjate, ¿cuál es la línea de tiempo de los tiempos finales? El problema con esa pregunta es asumir que la escritura no fue dada para hacer una línea de tiempo de los tiempos finales. O sea, no sé si me doy a entender a dónde está el problema con ese abordaje de los eventos futuros o del calendario profético. A ver, ¿cuál es tu esquema profético? Porque una de las cosas que a mí me encanta que dice Heiser habló mucho de escatología y él hizo una serie donde su sarcasmo se expresó de manera no filtrada, donde dice, es una pérdida de tiempo y no sé si te acuerdas, porque hemos leído varias veces lo que él decía, y a mí me encanta porque decía, no le gustaba ninguno de los sistemas escatológicos, y dice, cuando hablo con Independiente, él dice que enseñó dispensacionalismo y teología del pacto muchos años, y él dice, todos mienten. Dice, ¿cómo todos mienten? O sea, no es que mienten, sino que tienen que acomodar la escritura porque ya tienen un sistema escatológico, un calendario prefijado en su mente. Claro, por ejemplo, como tiene que venir un rapto donde la iglesia va a ser tomada y se queda Israel, entonces tiene que haber un templo para que Israel pueda hacer sus sacrificios y a la mitad del anticristo. Entonces, teniendo ese calendario, voy a la escritura. Y el otro te dice, no. Esperamos simplemente el regreso de Jesús, todo es espiritual y no hay nada de un reino terrenal, entonces tengo que ir a los pactos y empezar a ver los pactos y verlos de, oye, pero y entonces toda la explicación que había aquí de pactos, no, pero es que es espiritual, y entonces como, ¿qué onda? ¿Viste? Entonces, por ahí viene el punto. Y yo estoy de acuerdo con Heiser en eso. Ajá. Entonces, si me preguntas, ¿dónde estás? En ninguno. En ningún esquema profético. Sí. Y creo que, otra vez, esas dicotomías, ¿okay? ¿Premilenial o amilenial? ¿Pretribulacional, midtribulacional, posttribulacional? Okay. Tengo que hablar de una herramienta que hace poco descubrí. O sea, lo hemos estado viendo en redes, pero no sabía que tenía un sitio. Están traduciendo todos los artículos de Heiser y lo pusieron en un sitio, elmundoinvisible.com. Excelente recurso porque todos esos posteos de blog, ese hombre estaba loco. Escribía. Y después no solamente escribía, sino que hacían comentarios y empezaba a interactuar en los comentarios. Y respondía. Ahora, tienes que entender que este es un hombre que era, o sea, en el mundo de la teología, una persona con algo de importancia. Sí. O sea, en el mundo de escolástico, académicos bíblicos, o sea, sí, conocían. Era respetado, sí, claro. Entonces, aquí... Pero espérate, él, lo que me gustaba, que él interactuaba con los académicos, pero él no se consideraba un académico tradicional. Y como terminó siendo el académico residente del Software Logos, tenía una libertad para hacer cosas. Decía, porque yo no estoy bajo ninguna escuela. Sí. Que tengo que asumir vas a una escuela tal, tienes que creer al menos en lo esencial de esa escuela como profesor. Aunque la verdad no. Yo estudié en una escuela, me preguntaron, pero ahí entonces te enseñaron las posiciones bien, claro, porque Dallas tiene fama de ser súper pretribulacional, premilenial, y hablando off the record con un montón de profesores. No era así. Para nada. Sí. Pero una de las cosas que hizo Heiser era escribir un par de artículos que se llama Preguntas finales para los dejados atrás. Entonces, habla acerca de esta manera tradicional de ver la escatología. Y justamente está hablando acerca de la base. O sea, ¿qué es lo que tú asumes
de base para llegar a las conclusiones al que llegas. Entonces la pregunta primera, ¿son Israel y la iglesia distintos el uno del otro o reemplaza la iglesia a Israel en el programa de Dios para los siglos? Porque si son distintos, entonces podríamos decir no, porque la tierra es de Israel, etc. Si son iguales, entonces muchas de esas cosas se cumplen en Cristo. Sí. Después, los pactos dados a Abraham y David sobre la tierra prometida y una dinastía sin fin, ¿fueron incondicionales o condicionales? Es una pregunta muy importante, porque definitivamente no obedeció, el linaje de David no obedeció las instrucciones. Ahora, creemos que la persona que finalmente cumple esa promesa es Jesucristo, pero no significa que el linaje de David va a ser así, perpetua de hijo en hijo, porque eso de hijo en hijo era condicional. Entonces, ¿qué parte es condicional? ¿Qué parte no? Una cosa que dice Heiser es que, clásico, sí y no. Sí y no. Y yo estoy de acuerdo con eso. Y vamos a hablar de eso. Porque él lo que dice es que sí fue incondicional, a Abraham, por ejemplo, sí fue incondicional el tema de la tierra y el tema de todas las promesas, de ser bendición y todo. Era incondicional el hecho de que él iba a usar a la familia de Abraham para traer bendición al mundo. Eso es incondicional. Era condicional quién iba a ser el medio por el cual iba a traer esa bendición. Claro. ¿Quiénes? Los que creen, los que son justos, los que... Y ahí viene una discusión cuando cuando recién estábamos hablando de iglesia a Israel. Cuando hablamos de Israel, ¿a qué Israel nos estamos refiriendo? Ajá. ¿Por qué? Porque muchas veces se habla de Israel y se asume que siempre es lo mismo, étnico. Sí. Entonces, ¿será salvo por ser judío? Entonces Pablo después en capítulo 9 dice, bueno, pero es que no todos los israelitas son israelitas. No, aún antes de eso, Juan el Bautista decía, a ver, fariseos, ustedes dicen que yo soy hijo de Abraham. Dios puede ser hijo de Abraham de estas piedras. Entonces, tampoco creas que eso es gran cosa. ¿De qué estaba hablando entonces? O sea, ahí es donde yo creo que para poder llegar a tener una postura en cuanto a esto, hablaste de un elemento de, ¿son Israel y la iglesia distintos? Un segundo elemento de los pactos y su condición de su situación de condicionalidad o incondicionalidad. ¿Y vas a decir alguno más? Sí. ¿Se cumplió la promesa de la tierra bajo el reinado de Salomón o no? Porque lo que dice Heiser es que cuando se habla de los límites de la tierra de Salomón, porque Salomón reinaba de aquí para acá, de allá para allá, son muy parecidos a los límites de la tierra que dijo que Dios prometió a Abraham. Entonces, sí, Israel recibió eso como tierra. Entonces, algunos dicen, ya, ahí está, se cumplió. Ahora, ellos por su desobediencia no lo pudieron mantener. Claro. Pero de que lo recibieron. Después, otra pregunta. ¿Hay alguna prueba bíblica de que las 70 semanas de Daniel es el periodo de la tribulación? Ahora, tengo que admitir, hay muchas de estas cosas, desde mi perspectiva, lo di por hecho. Claro. Es obvio de que esto es así. Yo también. Es obvio de que se muestra de esta forma. Y algo muy interesante es que hay un montón de maneras de leer esto de las 70 semanas de Daniel. Sí. Y no lo tomamos en cuenta porque simplemente pues crecimos bajo una forma de creer que decía esto es. Yo no sabía que era dispensacionalista hasta que leí dispensacionalismo y dije, pues esto es lo que creí toda la vida. Claro, en mi iglesia en Chile, Biblia Scofield era la Biblia que se usaba. Y lo que decía Scofield era lo que era. Y siempre se habló de dispensación y yo no tenía idea qué era eso. Pero lo asumí como verdad. Después fui un dispensacionalista en deconstrucción y hoy abiertamente me declaro fuera de la tribu. En algún momento me gustó mucho las ideas de dispensacionalismo progresivo. Tuve la oportunidad de conocer a uno de los que hay, Darrell Bock, que para mí es eminencia, y hoy me llega a doler decir que aún hay ciertas cosas que no estoy muy de acuerdo por una cuestión del concepto de tierra. Pero yo creo que todo tiene que ver con quizás está bueno tener cierta libertad exegética. O sea, ¿qué dice el texto? Eso lo afirmamos, sin meternos en esquemas creados por hombres que de alguna manera
inevitablemente, para que el esquema salga bien, hay que forzar algunas cosas, de cualquier escuela que sea. Claro. ¿No? Y creo que es lo que Heiser decía mucho. Sí, y creo que por eso no le prestaba tanta atención a la escatología en cuanto a esquemas, calendarios. Calendario, esto es lo que va a suceder. Línea de tiempo de evento futuro. Sí, ok. Después otra pregunta. Cuando se trata de pasajes que describen el regreso de Jesús, ¿debemos armonizarlos o separarlos? Entonces, o sea, hay cosas donde que hablan acerca del regreso de Jesús. Por ejemplo, dice, tomamos 1 Tesalonicenses 4 como diferente a Zacarías 14, porque en 1 Tesalonicenses 4 Jesús nunca toca el suelo. Claro. Eso debe ser un regreso diferente. Y así tenemos dos regresos, uno el rapto y el segundo la segunda venida. Esta decisión de no armonizar estos relatos está en el corazón de la doctrina del rapto, porque dice, no, claro. Eso de regresar no, es diferente a 1 Tesalonicenses 4 porque no toca, llega a las nubes hasta las nubes y se va. Entonces, o sea, sí, ok, pero hay un montón de cosas donde la decisión es vamos a armonizarlo, o sea, por ejemplo, como los evangelios. Okay, ¿cuántas veces cantó el gallo? Entonces, sería ridículo decir, no, cantó el gallo aquí 2 veces, aquí después 2 horas más, cantó 4 veces, después... o sea, no, dice... son detalles. Y aquí hay una decisión deliberada de hablar acerca del regreso de Jesús, de decir, no, esto es uno, esto es otro. Después, otra pregunta. ¿El libro de Apocalipsis fue escrito antes o después del año 70 después de Cristo? ¿Qué sucede en el año 70 después de Cristo? La destrucción del templo. Entonces, eso hay muchas implicancias, porque si una persona está mirando hacia el futuro a la destrucción del templo, entonces muchas de las descripciones de Apocalipsis son proféticos en el sentido de que están hablando a ese momento, 70 después de Cristo. Si fue escrito después, entonces está mirando más adelante. Entonces es una pregunta importante. Sí. La pregunta que sigue, para mí es de las más importantes. ¿Debemos leer el libro de Apocalipsis de manera lineal y cronológica? El libro va repitiendo los mismos eventos cíclicamente. O sea, ¿cómo leerlo? Sí. Y eso tiene que ver con perspectivas de interpretación. El libro de Apocalipsis tiene las tazas, las trompetas, las sellos, copas, trompetas. Y es como que... Y algunos dicen, bueno, te dice las cosas que fueron, las que son y las que serán. Y sí, vamos a hablar de eso ahorita. Pero bueno... Pero es una pregunta, o sea, no es obvio. No, claro, primero vienen las trompetas, después las copas. Y ahí quiero precisar algo, sellos. porque el año pasado fui a Costa Rica con un amigo, con Jim Wilson, con el que trabajamos, que lo invitamos entre semana. Otro amigo hereje. Otro hereje. Por eso somos amigos. Y fuimos a enseñar literatura apocalíptica. Y preparando el material, digo... wow, ¿cuánto tengo que seguir aprendiendo? Porque si bien era algo que había estudiado, al meterme más en profundidad, digo, es tan sencillo el libro de Apocalipsis en cuanto a para qué fue escrito, que al olvidar el concepto de género apocalíptico, si yo tengo eso presente, me ahorro un montón de temas. Pero no fue dado ni para... No, vamos a verlo después mejor. Ok, sigamos, porque no sé si queda alguna pregunta más que querías tirar. Aquí dice la última pregunta. ¿Ven siempre un pasaje del Antiguo Testamento cumplido literalmente? O sea, dice, puede que una profecía se cumpla realmente, pero no es que uno esperaría literalmente. Por ejemplo, lea Amós 9, 10 al 12 y pregúntese, ¿qué es lo que ustedes esperarían que se cumpliera? La casa de David está en ruinas y será reconstruida. O sea, está hablando de una casa que se va a construir. O sea, es una casa. ¿De cuántos metros es la casa? Sí, exacto. ¿Es una profecía arquitectónica o está hablando figurativamente? Y el tema es claro. Y sí. Está interesante. Bueno, y es que y dice, luego vayan a Hechos 15 y vean cómo Santiago interpreta eso, claro. Entonces, ellos mismos lo tomaron de manera figurativa. Entonces ahí es donde también tenemos... Porque muchas veces cuando una persona empieza a hacer esa división entre lo literal y lo figurativo, como que te tratan de alguien que está dudando de la escritura. Es como que, ¿cómo que no crees en el cumplimiento literal? Si la Biblia lo dice, sí, pero el género literario también, lo hablamos mucho. Exacto. Ya. Pero sí impacta. Bueno, y quizás ahí es donde, al menos en nuestra iglesia lo hemos dicho así, y a mí me gusta mucho hablar de una interpretación contextual. Contextual es,
tengo exégesis, es intentar entender el texto bíblico como lo entendieron los oyentes originales. Porque tiene que haber tenido un sentido para ellos. Si no, entonces perdemos mucho. Exacto. Entonces necesito hacerlo contextualmente y después saber leer mi contexto para saber cuáles son los principios. Pero creo que como el lenguaje es dinámico, antes quizás decir interpretación literal, sí, uno se entendía. Literal nos referimos a que la escritura no vamos a andar alegorizándola. Pero creo que hoy literal, con lo dinámico del lenguaje, puede llevarse a cualquier lugar. Así que bueno. Sí. Ok, bueno, entonces, ¿qué hacemos con Apocalipsis? ¿Lo ignoramos? ¿Simplemente decimos que venga lo que venga? Y ahí nos vemos. Porque también, o sea, Jesús va a volver. No perdamos el tiempo discutiendo de esto. Y por eso este espacio es para tener esta conversación divertida, no esencial. No esencial, pero como fue lo que dijiste recién, no menospreciada. O sea, no es que estamos menospreciándolo. No. Es, a ver, está interesante hablar de algunas cosas. Me gustaría usar las preguntas que hiciste quizás como una estructura. ¿Te parece? Pero vamos rápido. ¿Son la Iglesia de Israel lo mismo? ¿Podemos responder como buenos geiserianos? Sí, no. Sí, depende. Hay un elemento que es bueno poner sobre la mesa. Y la primera es, lo leí en un libro que se llama... Era un homenaje, no me acuerdo a qué autor, pero era el concepto de continuidad y discontinuidad. Hay sistemas hermenéuticos, por ejemplo, el dispensacionalismo es muy discontinuista, o sea, Israel es una cosa, la Iglesia es otra, y teología del pacto es más continuista, la Iglesia reemplaza a Israel. Y lo que los autores planteaban era, uno tiene que ir al texto y darte cuenta que hay tanto elementos de continuidad como elementos de discontinuidad. Dicho eso, yo no creo que Israel sea reemplazado por la Iglesia. No creo que Israel y la Iglesia sean lo mismo. Hay ciertas distinciones. Sin embargo, para mí lo que está en el centro de todo es quién es el pueblo de Dios. Y es mi opinión, el pueblo de Dios siempre fue el pueblo de la fe. Se acabó. Punto. Cierre final. En el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran el pueblo de Dios? Si yo digo que eran los israelitas étnicos, entonces tengo que cambiar la forma de salvación del Antiguo Testamento. Claro. Y Ruth queda fuera, Rahab queda fuera. Entonces, ¿se hacían judías para ser salvos o eran salvas por medio de la fe? Claro, ¿y cómo se expresaba esa fe? Creyendo en el Dios de Israel. Ahí está el conectivo. Sí. Pero nadie era salvo por ser judío, por ser étnicamente. Por lo tanto, el pueblo de Dios, igualarlo, el pueblo de Dios era Israel, yo le pondría asterisco. Preguntaría, ¿Israel étnico? Claro. ¿El Israel espiritual? Incluso el Israel étnico, hay una postura donde... Porque eso de que la pureza y que la sangre y todo eso, en realidad no aparece en ningún lado en los primeros libros, o sea, en la conquista de la tierra, todo. O sea, nunca se dice, no, hay que destruirles porque ellos son de sangre mala o extraña, o lo que sea. No, nunca. O sea, y por eso yo creo que, por ejemplo, en Josué está la historia de Rahab. O sea, aún los cananeos pueden entrar, son parte, si lo reciben por la fe. Pero después en Nehemías se empieza a manejar esta idea de pureza, de impureza, de una exclusividad. Y no sé, hay quienes ven eso y ven como un error de parte de Nehemías. Como que Nehemías como que no lo tenía claro. Exageraste un poquito. ¿Cómo? Exageraste un poquito. Sí. Sí. Nehemías. Y puede ser que sí. O sea, como que pusieron el enfoque en la cosa equivocada o había una esperanza tal vez puesta en esa exclusividad étnica y no estaban como que enfocándose en lo que Dios estaba haciendo y ese mismo corazón de Dios de reunir a todos los pueblos, a todas las naciones. O sea, cuando Él rechaza la ayuda de los pueblos alrededor. O sea, hay quienes, o sea, lo digo porque así lo presentan los de Bible Project, y se me hizo muy interesante, como que
no, o sea, nunca fue Israel étnico. No. Y cuando se habla de eso, Dios, o sea, no, eso no viene de Dios. Dios no lo dice, no digo, no, porque ustedes van a hacer, cuidado con no mezclarse, cuidado con no mezclar sangre, ¿no? Porque eso nunca fue, o sea, sí de mezclar fe. O sea, y eso, si fuera así, entonces Jesús tiene sangre mezclada, sí, porque Ruth y ¿quién fue la otra? Y Rahab no eran judías, entonces mezclaron la sangre, ¿no? Porque la pureza racial, qué tontería. Sí, no. Entonces, ese tema de Israel, yo creo que es un punto que no va por pureza etnia. Y quizás un par de versículos para, bueno, pero entonces ¿no eran salvos por ser judíos? No. Judas, ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, los rescató, destruyó después a los que no creyeron. Uh-huh. Y Hebreos lo dice. ¿Y por qué fueron destruidos? A causa de su incredulidad. Sí. Entonces, y Romanos capítulo 9, Pablo lo aclara muy, muy bien. Entonces, creo que Bible Project, lo que tú decías, la ilustración de los brazos, o sea, como que la iglesia, no, me acordé, N.T. Wright es el que tiene una frase que a mí me gusta mucho. La iglesia es la forma en que Dios hace lo que siempre dijo que iba a hacer. Dios prometió a Abraham, haré de ti una gran nación. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo van a ser benditas todas las familias de la tierra? En Cristo, a través de la iglesia. Y la iglesia es la forma en que Dios reúne a personas de toda etnia. Y qué loco, Jesús dice, vayan y hagan discípulos a todas las etnias. Sí. Ahí está. Sí, y incluso yo creo que la iglesia es la manera en que, esto, idea mía, ¿no? Pero yo creo que la iglesia es la manera en que Dios cumple las promesas a pueblos como Israel, hablando de las tribus del norte, que fueron totalmente destruidas, o sea, no existen ya. O sea, sería tratar de reunir a Israel étnico, sería como tratar de traer a los egipcios étnicos, ¿no? O sea, de las pirámides. Ya no existen, o sea, ya vinieron los árabes y ya no existe ese Egipto, ya no hay. O sea, Israel, las tribus del norte, ya no existen. Entonces, ¿cómo hago? Si yo tengo una... Vamos a suponer que tengo una gota de alguna sustancia, ¿no? Y digo, esta gota lo voy a guardar. Uh-huh. Y no se va a perder ni una molécula de esta gota. Y después agarro la gota y lo pongo en una alberca. Y se dispersa por toda la alberca. ¿Y ahora cómo hago? Entonces, puedo hacer una de dos. Bueno, la primera sería imposible, tratar de buscar dentro de la alberca cada molécula de esa gota. O la otra es decir, listo, voy a guardar todo el agua de la alberca. Y así me aseguro de tener a todas las moléculas. Entonces, como que Israel fue dispersado y la única forma de poder redimir a Israel es extender la invitación a todas las etnias, a todas las naciones. Exacto. Y de esa manera también Israel entra. Entonces esa profecía en Ezequiel 39 acerca de los huesos secos, pues Dios no lo puede revivir. Lo va a hacer de una forma diferente a lo que se esperaba, pero lo va a hacer. Entonces, bueno, esa es mi postura. Bueno, pero pensando en eso, ¿y por qué es importante? Porque hay personas que en su calendario profético dicen, bueno, pero es que Israel tiene que ser restaurado y ya la nación de Israel el año 48 se cumplieron ciertas promesas. Espérate, ese es el Estado de Israel político. E igualarlo al Israel, o sea, ¿entiendes? Sí, por eso es importante totalmente la distinción de Israel étnico, porque si no... Yo creo que ni siquiera los sionistas son tan... O sea, ¿lo ven así? Ellos no lo ven así. Dicen, bueno, aquí hicieron movimientos y qué bueno que estamos, pero nosotros estamos esperando que se sienta sobre el trono un hijo de David. Claro. No una república ahí hecho con judíos y árabes y un montón de... O sea, una mezcla así. Qué bueno que existe Israel, ¿no? Sí, pero eso no es el cumplimiento profético. Y vamos más lejos todavía. Con todo lo que ha pasado en la guerra en Israel, uno tiene que
informarse políticamente, porque esto ha sido muy manipulado, donde fácilmente se muestra a uno como el bueno y al otro como el malo, pero la reacción dada por personas que tienen calendarios proféticos es qué bueno que están matando palestinos porque Israel es la nación de Dios. No. O sea, fíjate cómo tener cierto calendario profético termina hasta afectando cómo miro lo que está sucediendo. Claro. Y es curioso porque yo, o sea, hay personas que dicen, no puedes criticar a Israel. Espérate, ¿tú sabes quién fue el crítico más crítico de Israel? Dios. Exacto. Todos los profetas hablaron duro contra Israel. Sí. Y creo que se vale. O sea, con eso no estoy diciendo... No somos antisemitas, o sea... Sí, pero yo creo que uno tiene que poder levantarse y decir, eso no creo que está bien, independiente de quién venga. Exacto. Bueno, hablemos rápido porque si no se nos va a ir. Este sí va a ser un mega... Y dijimos que iba a ser corto. Y bueno, si da para 2, hacemos 2. No, yo creo que... ¿Parece? Sí, vamos, resumimos. Va. Sí. Lo condicional o lo incondicional, creo que a veces es una categoría peligrosa. ¿Por qué? Porque en un sentido... Todos los pactos son incondicionales porque surgen de Dios. Nunca es el ser humano. Dice, a ver, Dios, hagamos un pacto. Mira, yo me porto bien, tú me bendices. ¿Jalas? No, entonces, desde ese punto de vista, aún el pacto mosaico, que es entendido como condicional, tiene una naturaleza incondicional porque es Dios quien propone. Es la forma que Dios tiene de relacionar. Vamos a colocar en la descripción el video de Bible Project de pactos, que creo que aclara tanto... Porque va explicando y después explica cómo Cristo es el cumplimiento de eso y lo que estamos en Cristo no somos beneficiados de esos pactos. Pero nosotros como occidentales no tenemos mucho lenguaje de pacto. Claro, sí. Y algunos son extremos. Dios no hace pactos con la iglesia. Dispensacionalismo clásico. Y tiene efectos. Y no solamente proféticos, sino particulares. Ahora, lo condicional o lo incondicional... Lo incondicional es que siempre surgen incondicionalmente de Dios. Dios toma la iniciativa de relacionarse con el hombre. Y la condicionalidad no tiene que ver tanto o solamente con la obediencia o no la obediencia, sino que quiénes eran los bendecidos o los que se veían beneficiados por ¿cómo se llama la palabra? El contenido del pacto abrámico. Los de la fe. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque hay otra vez la incondicionalidad de entonces el pacto de Dios con Abraham era con una nación étnica. No, porque si fuera así, entonces todos los hijos de Abraham, yo creo que el apóstol Pablo supo hablar de eso. O sea, porque dice, ¿y a Ismael? ¿Qué onda con él? ¿Dónde entra? Claro. O sea, porque existía otro hijo, acuérdense. Y es más, yo creo que después de que muere Sara, Abraham se casa de vuelta y tiene más hijos, ¿no? Sí, con Setura. Sí, pero de esa unión nacen hijos. Sí, creo que sí. ¿Y esos hijos? Sí, porque de ahí viene Madián y todo eso. O sea, ellos no son de la promesa, de la fe, del pacto. Y después, con la circuncisión... Simram, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Claro. Isbac, clásico. ¿Cómo me olvidé de Joxán? Es que dijiste Madián, yo dije, tienes razón, si había hijos. Y ahora rápido. ¿Cómo te olvidaste de Isbac, amigo? El punto es, siempre tenía que haber una respuesta del hombre en fe para estar incluido en ese pacto. Y eso cambia, inclusive es para meternos en temas soteriológicos, porque la fe no es una obra bajo ninguna circunstancia. Es la respuesta del hombre a la iniciativa soberana y libre de Dios. Que ahí está lo incondicional del pacto y entre comillas, lo condicional tiene que ver con quién respondía. Por eso Pablo en Gálatas capítulo 3, por tanto sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. O sea, mira lo que está diciendo Pablo. O sea, más claro echarle agua. Fíjate, Dios... Previendo que Dios... Es interesante estructuralmente esto, porque dice la Escritura previendo que Dios justificaría. O sea, como que Pablo está diciendo, mira, hay más continuidad aquí que discontinuidad. La Escritura, previendo lo que Dios iba a hacer de justificar a los gentiles por la fe, entonces, para no tener nosotros problemas hoy,
puso en Génesis 12 lo siguiente: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Listo. Gracias, Pablo, por darnos... Ya está. Pero sí. Bueno, después hablemos acerca del tema de la tierra. Ajá. Porque la tierra también es una de esas cosas, no, porque la tierra santa, porque sí. es la tierra que va a ser la capital del mundo y eso es para los judíos. Y algunos dicen que el reino milenial es para los judíos, es para cumplir el pacto con los judíos. Las promesas. Entonces, el problema con eso es, a ver, entonces, ¿qué haces con Mateo 28 cuando dices toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra? Vayan entonces a todas las naciones. ¿Y a qué? Si la tierra, o sea, ¿qué prefieres? ¿Un cachito de tierra que es el tamaño del Estado de México? Mira, ¿o prefieres el mundo? Hay un libro de don Evis Luis Carballosa. Se llama Cristo en el Milenio o Cristo Rey de Reyes, son las dos posibles títulos, porque se editó 2 veces. Y es un estudio cristológico del milenio. Ahora, Carballosa es premilenial, dispensacionalista, pretribulacional, o sea, él viene de esa escuela. Pero lo que me encanta es que él, al menos es honesto en eso. Dice, decir que el milenio es para Israel es un error cristológico. Dice, y por eso se llama un estudio cristológico del milenio. Y él dice, todo apunta a que eso tiene que ver con Cristo. Ajá. Es el rey retornando. Ya no vamos a meter en el tema de milenio, pero y él dice, hacer lo que se trate de Israel es forzar mucho el texto y es terminar acomodando cosas que no van. A veces tratamos a Israel como el hermanito berrinchudo que el papá por error le prometió algo y ahora lo tiene que cumplir. Bueno, está bien, vamos por la paleta. Y es como que no, así no es. No. O sea, no es como que, bueno, está bien, ¿quieres mira, te voy a dar 1000 años para que ya puedas decir que tú eres tu tierra. Y entonces se desnaturalizan otras cosas. No, porque como Israel fracasó, Dios abrió un paréntesis llamado iglesia. Sí. O sea, la iglesia es un paréntesis, como dirían acá en México, ¿es neta? Sí. O sea, tanto hemos menospreciado la iglesia por nuestros sistemas teológicos o esquemas escatológicos que hacemos de la iglesia un simple paréntesis. Claro, porque después tiene que ser raptada y eliminada, sacada de la tierra, para que después Dios le dé, como tú dices, su premio a Israel, que la castigó, pero le vamos a dar sus 1000 años. Sí. ¿Viste? El tema de tierra es... si uno va sobrenatural y va a Génesis capítulo 1, olvídate de la tierra. O sea, de ahí podríamos partir a un concepto muy, muy distinto, más allá de si se cumplió en Salomón o no. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al final, ¿cuál es el templo de Dios? Toda la tierra. Yo, inclusive la argumentación que da Heiser de Salomón, que si se cumplió en Salomón o no se cumplió en Salomón, la verdad me da lo mismo si se cumplió o no se cumplió en Salomón. Uh-huh. El tema es que la tierra precede a Israel. La tierra, Dios ve toda la tierra como su tierra. Uh-huh. Lo que pasa, y por eso lo vimos, los que quieran ir a la serie, ¿cómo se llama? ¿Sobrenatural? Sobrenatural. Cuando pasa lo de Génesis 6 y lo de Génesis 11 específicamente, uh-huh, que Dios entrega la tierra a los miembros del concilio divino que se rebelaron, se deja una tierra, pero para seguir su plan redentor. Pero no porque antes no era su había tierra. Algo especial de esa tierra. Claro, o porque antes no le importó la tierra, sino que hacemos con Génesis 1 al 11. Sí. Y el concepto de Walton de la tierra como el templo cósmico, es lo que toma Jesús para decir, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra he recuperado lo que el primer Adán perdió y ahora ustedes van a extender mi reino ¿a cuántas etnias? A todas. Entonces ahí es donde empieza, esa es la verdadera guerra espiritual, el discipulado. Uh-huh. A toda nación debe saber que en Cristo hay salvación. Entonces, lo de la tierra, sí que se tiene que parar en el monte de Sión. Y el monte de Sión se va a abrir, ¿no? No el monte de los olivos, no el monte de los olivos. Ajá, sí. Y ya hay pruebas geológicas que se está partiendo. ¿Escuchaste eso alguna vez? Sí. Porque Zacarías dice que se va y se va a abrir para que se abra el valle y que ya han visto que el monte de los olivos está fracturado. Y ahí es donde empiezan especulaciones que no nos llevan a ninguna parte. Que ahí está el arca del pacto. Sí, uf. Bueno. Bueno. A ver.
Llegamos a Daniel. Ok, bueno. ¿O no? A ver, sí. ¿Que queda algo más de la pregunta o querías añadir algo de tierra? No, ¿vamos bien de tiempo? Sí. ¿Nuestros auspiciadores qué nos dicen? Que sí, excelente. Nuestros auspiciadores son tu vieja. Nuestros auspiciadores, a ella le estamos a preguntar. Bueno, para que sepan, tenemos un plan especial. Todos los que nos están apoyando financieramente tienen el derecho a una llamada Zoom con nosotros. Oh, wow. Sí, eso está bueno. Sí, exacto. O sea, yo cada semana llamo a mi mamá. Ella tiene ese privilegio de hablar conmigo. ¿Seré incluido en esa llamada en algún momento? Bueno, ojo, no estamos hablando en contra de la tierra porque queremos hacer un viaje a Israel. Sí, no, porque la tierra es muy importante. Es muy importante ir a conocerla. Haremos videos por ustedes. Ay. Okay. Oye, paréntesis. O sea, un pastor amigo me comentó que hace un par de años atrás le llama un amigo de él y le dice, oye, ¿conoces Israel? No. ¿Quieres conocer? ¿Qué? A las 2 horas le mandó boleto, todo. Me dice, amigo, tienes que ir. Es otra cosa. O sea, me decía, pero me encantó lo que me dijo. Me dijo, pensar que por ahí estuvo Jesús. Y es como que leía los evangelios y dice, lloré todo el viaje. Wow. Decía, era increíble. Dije, bueno, esa es una razón. Sí. De ahí al concepto de tierra que tiene que haber. Y eso genera mucha división escatológica, Uh-huh. El concepto de tierra y que tiene que... Totalmente. Sí. Y es todo un tema porque personas, como tú dijiste, se aprovechan de eso. Se aprovechan para tener su influencia política. O sea, ¿por qué piensa que los judíos en Estados Unidos están uña y mugre con los evangélicos? O sea, ¿qué tiene que ver con el otro? Pero ahí están por tienen el apoyo. Cuestiones dispensacionalistas sí, claro. E ideas de la tierra. Sí. Ok. 70 semanas de Daniel. Hablemos un poquito de eso. Sí. ¿Podemos colocar el artículo que sugiere Heiser? Vamos a intentar... Voy a el artículo que Heiser sugiere de uh-huh. Peter Gundry. Voy a tratar de buscarlo, lo vamos a poner. Pero pon todo los artículos que hizo. Okay. O sea, porque Heiser están en inglés. Sí, pero hizo 15 partes. Sí. Hablando acerca de por qué no es podcast. No, sí, lo hizo. Y hay una persona que lo editó y lo puso en un solo documento. Ajá. Se llama ¿Por qué la escatología? ¿Por qué una obsesión con la escatología es una pérdida de tiempo? Sí. Y prepárense para... Si lees inglés, a un buen nivel de sarcasmo y acidez. Sí. Por eso nos gusta tanto. Nos declaramos su fan. Sí. Ok. En cuanto a las 70 semanas de Daniel, es interesante. Hay varias posturas. Sí. Hay una forma de ver las 70 semanas como una manera de predecir la venida de Jesús. Uh-huh. Porque dice, 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo... y tu santa ciudad pongan fin a las transgresiones y pecados, pidan perdón por la maldad, establezcan, etc. Dice, habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto. Ahora, uh-huh. ¿Qué decreto? Muchas veces lo que dice, claro, el decreto de Ciro de regresar de Babilonia. Algunos toman ese, otros toman... Para que les den la fecha, el de Nehemías, de la reconstrucción de los muros. Okay. Pero es como que hay que ajustarlo. Sí. Entonces andan haciendo todo tipo de malabarismo para que dé 483 uh-huh. años para la crucifixión de Jesucristo. Entonces, ¡ping! Ya ves, es clarísimo. Ahora, puede ser que lo de las 70 semanas también sea desde el anuncio para el nacimiento del pregonero del Mesías, es decir, el anuncio de el ángel Gabriel a Zacarías. A Zacarías, que curiosamente es el mismo ángel que le está hablando ahorita a Daniel. Entonces da el decreto de que vendrá Juan el Bautista. Y de ahí Lucas es muy claro con el tema de fechas, porque dice, y 6 meses antes de que naciera... ¿Sí? 6 meses antes de que naciera Juan, llega María a verle y después se embaraza María. Entonces da 70 semanas del decreto a, no sé si el nacimiento o su presentación en el templo, algo así. Entonces, o sea, como que puede ser que hay algo ahí. Otras personas lo ven y dicen, bueno, también si tomamos el decreto como el decreto de Jeremías de que van a estar en Babilonia por 70 años y empiezan a calcular, pues entonces eso da más o menos, o sea,
con, no me acuerdo qué. La muerte de Juan Hircano, porque dice que 62 semanas, dice, entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y trincheras, pero en tiempos difíciles. Y yo, ¿qué es eso? ¿Qué son los tiempos difíciles? Entonces, durante el reinado de Asmoneo, eran tiempos difíciles. Ahí es donde invitaron a Roma a venir. Y sí fue reconstruida Jerusalén. Claro. O sea, Herodes hizo un montón de cosas, de obras. Entonces, ¿será que eso eran los tiempos difíciles? Y el punto no es a llegar a una respuesta acertada, pero simplemente a decir, no es tan clarito como tú lo pensabas. No. Inclusive acabo de encontrar acá la profecía de las 70 semanas de Daniel, un estudio detallado desde la perspectiva adventista. No, esa no sirve, ¿no? O sea, hasta lo muestro como botón, o sea, para muestro un botón. Vas a encontrar interpretaciones de las 70 semanas de Daniel como cantidad de personas lo quieran leer, ¿no? ¿Cómo poder quizás resumir un poquito? Creo que clave aquí es contexto, ¿no? Fíjate en Daniel capítulo 9, Daniel dice que en el año primero de Darío empieza a volver mi rostro al Señor para buscarlo en oración, en súplicas, en ayuno, en cilicio, en ceniza. Oré al Señor mi Dios, hice confesión. Ay, Señor, Dios grande, hemos pecado. O sea, hay un arrepentimiento, hay un concepto de contrición, de acercarse a Dios. Hemos transgredido, hemos fracasado. Señor, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario. Señor, por amor a ti mismo, inclina tu oído. Dice, y aún estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de mi Dios. Y estaba yo todavía hablando en oración. Gabriel, el hombre a quien yo había visto en la visión del principio, se me acercó estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde. Me instruyó y me dijo a Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus súplicas se dio la orden y he venido para explicártela porque eres muy estimado. O sea, deja que Daniel seguramente fue el que entendió probablemente un poquito más claro. Pero ¿por qué hay algo? Leí el contexto. Porque no viene el ángel a darle un calendario profético a Daniel. Viene a animarle. Viene a decirle, tranquilo, vamos a ir. Y él explica, es la aparición del ángel es en respuesta a la oración que tiene Daniel. Y creo que si eso es clave para no desnaturalizar qué es las 70 semanas de Daniel. Y es curioso que ningún escritor del Nuevo Testamento habla de las 70 semanas de Daniel. Bueno, Mateo habla 20... A ver si mi memoria no me falla. Pero síguele. ¿Qué, Mateo 24? Sí, porque él menciona a Daniel. Él menciona a Daniel. Pero no dice, él no dice 70 semanas. Pero no habla acerca de las 70 semanas, porque este es el cumplimiento de las 70. No lo dice. Porque la tribulación que va a comenzar la semana 70. A eso me refería. O sea, no... Él menciona a Daniel de la abominación de la desolación que habló por medio del profeta Daniel. Nada más. Pero no menciona, no, para nada. Correcto. No hay, entonces, nadie habla, bueno, estas las 70 semanas. Exacto. ¿Se acuerdan? Estas las 70. Y es curioso porque separan semanas 69 y 70. Sí. Pero ¿quién dijo? ¿Quién le dio permiso a hacerlo? O sea, si está bien, pero tampoco es que hay una instrucción clara en el texto de que así se debe de leer. Bueno. Se habla de 7, un primer 7, después 62. Sí. Pero 7 y 62 son 69. Y después, o sea, ¿quién me indica que después de 69... hay una pausa. Hay una pausa, hay un paréntesis. 1000 años, 2000 años, 3000 años, después Exacto. semana 70. Y claro, y las semanas, que son las, no me acuerdo la palabra hebrea, hebdómanas, algo así, si no me equivoco, no sé. Que son 7 de 7, y es un concepto muy relacionado con espacio de tiempo. Pero una vez leí un libro, El príncipe que ha de venir, creo que es Robert Anderson, y hacía un cálculo de tiempo con número para decir, ¿ves? Así se cumplieron, y que te cuadraba la entrada de
las 2 más 60, las 7 más 62, la entrada triunfal. Con Debo número que eso lo usé en un sermón hace muchos años. Pastor. Bueno, ya que estamos en confesiones, yo no usé eso, pero sí enseñé 70 semanas las 70 semanas de Daniel. Te dije, dispensacionalista, sí, formado en ese... Fui dispensacionalista sin saberlo, ¿ok? Nadie me avisó que eso es lo que yo era. Ok, hablemos del rapto. Armonizar. Ok, perdón, solamente algo más con Daniel. No fue dado para hacer un calendario. No. Porque bajó la pregunta. ¿Y cómo se interpreta? El calendario profético. No, mira, podríamos estar horas y horas hablando de Daniel y créeme que no vamos a llegar a ninguna parte. No me gustaría meterme, bueno, pero ¿quién es el Mesías? Evidentemente no es el momento, pero hablar del Mesías príncipe y después habla de el pueblo del príncipe que ha de venir y no, porque ese es otro, entonces el pueblo... Y se pueden hacer una cantidad de especulación profética. Uh-huh. Y me parece que es mejor hablar de una conversación divertida, hacer especulación profética. Ahora, y vuelvo a decir, hablar y sacar los cálculos matemáticos y todo es súper divertido. Está bueno. O sea, conversemos sobre eso. Sí, pero ahí es donde tenemos que ponerlo en su categoría. No estamos encontrando el secreto encubierto y ya ahora sé y tengo la fecha y tengo... No, o sea, hablemos, porque creo que eso nos permite tener discusiones donde encontramos tal vez... puntos a favor, puntos en contra, podría ser por aquí, podría ser por allá, pero recuerden cómo los judíos trataron de entender la llegada del Mesías, la primera, y llegaron a la conclusión de que eran 4 Mesías, ¿no? Sí. O sea, era el Mesías Ben Joseph, sí. Y Ben, no sé, David, y o sea, como que tú empiezas a hacer especulación acerca del futuro, uh-huh. Y va a ser un volado. Ahora, sí. Después de que sucede, es como que, mira, ahora todo cuadra. Pero tiene que suceder. Entonces, sirve más bien como una comprobación de que esto siempre estuvo en la mente y corazón de Dios que una especulación. Sí. Entonces, el tema de armonizar o desarmonizar las llegadas de Jesús es interesante porque... Primero Tesalonicenses 4 siempre ha sido un tema de algo de controversia, sí. Porque dice que seremos, y ahí es donde viene el término, seremos arrebatados. Y dice, nos encontraremos con Jesús en las nubes. Y hay personas, N.T. Wright es una de ellas, y creo que dentro de las explicaciones es una de las más cuerdas, digamos, desde mi perspectiva, ¿no? Tiene mucho sentido porque toma elementos que están en el background de Pablo. Claro. De que es un cierto tipo de entrada triunfal, uh-huh. Donde las personas salen de la ciudad para encontrarse con el general victorioso y si se encuentran afuera y entran junto con él. Entonces, claro. Como que Pablo está usando ese lenguaje de decir, nos encontraremos con él en los cielos y regresaremos. O sea, como que vamos a recibirle y así estaremos con él para siempre. Porque es curioso, porque dice para siempre, sí. el texto. Ajá. O sea, no habla de todo ese malabares de estaremos con él 7 años, después regresaremos. Pero hay que volver para estar y vamos a estar como en un satélite arriba a los 1000 años. Porque no estamos... sí, que como que está el reino milenial en la tierra, pero nosotros estamos en la Nueva Jerusalén, en el aire, como la luna. Como una... Ajá. Esa no me la sabía. Te lo dice un ex dispensacionalista de hueso colorado. Ok. Entonces el punto es, cuando tienes que estirar el texto es para que diga cosas que nunca dijo. Eso genera mucha complicación. Quizás los últimos 2 elementos tienen que ver con cómo leer Apocalipsis y quizás en eso hablar de milenio, porque ahí está la palabra milenio en Apocalipsis capítulo 20 y eso uh-huh. Genera premilenialista, postmilenialista, amilenialista. No quiero extender en eso, pero sí, por favor, el libro de Apocalipsis
hay que tenerlo como lo que es, literatura apocalíptica. Ni siquiera es literatura profética. Preparando el material del año pasado, con Wilson, me decía, y me mostraba la cantidad de literatura apocalíptica judía y cristiana en aquel tiempo. O sea, y fue interesante porque tratando de explicarlo, decíamos, nosotros hoy tenemos literatura apocalíptica en forma de películas. Sí. Entonces, siempre es lo mismo. Es un villano o es un problema que prácticamente... Cósmico, imposible de resolver. Ajá. O sea, es como... Y mostrábamos la de Armagedón, ¿no? Uh-huh. Y el héroe es la persona con la que menos uno... que Infinity War es literatura apocalíptica. Un poquito, sí, algo de eso. El Día de la Independencia sería película apocalíptica. O sea, es un género, de cine donde todos asumen, primero, que hay un villano o hay un problema que aparentemente es más poderoso que los buenos. Uh-huh. Y eso genera tanto temor que hay desesperanza y no hay manera de salir de esto. Y el héroe es la persona o el personaje más inesperado. Y cuando triunfa, todos, hay esperanza. Eso es todo el género de película, decirlo, apocalíptico. Pero también aplica la literatura apocalíptica. Uh-huh. Entonces, hay algo que, y es un reclamo a donde estudié, pero deberíamos haber tenido una materia que se llame Géneros Literarios de la Biblia. Sí, eso lo dijiste hace un par de episodios. Porque yo creo, o sea, no puede ser visto en una semana o 2 semanas. No. ¿Cuánto de Apocalipsis? A mí me sentía mal, confesé mis pecados, porque decía, Señor, no haber entendido esto antes. Me generó tantos, o sea, me destrabó muchas cosas. Porque digo, aquí no hay cronología, aquí no hay, porque lo leo cronológico, no lo leo cronológico. Si yo entiendo el género literario de la literatura apocalíptica, me doy cuenta que lo que quiere hacer Juan es algo totalmente diferente a las especulaciones apocalípticas, proféticas que hacen las personas hoy. Que, vuelvo a repetir, da para una conversación divertida y nada más. Entonces, ahí es donde uno dice, porque los molestan los amilenialistas, ¿viste? ¿A ustedes creen en un milenio literal? Sí. Y también en la atadura del diablo, ¿con qué tipo de cadena va a ser? Esa también va a ser literal. Y los otros molestan a los amilenialistas de decir, ok, si esto es simbólico, tendría que ser todo simbólico. Pero otra vez, ninguno de los dos pone el punto o pone el elemento que precede para qué fue escrito Apocalipsis. Claro. ¿Cuál es la característica del género de ese libro? Y pensando en lo que decíamos recién, a mí me encanta como lo resumía Wilson, decía, el dragón tiene mucha fuerza y prácticamente no hay esperanza. Y por eso los santos claman, Señor, ¿hasta cuándo va a ser esto? Y claro, se escribe Apocalipsis bajo la persecución de Domiciano, año 90, 96, 98. No hay esperanza. O sea, oye, el rey que creímos, han pasado 50 años, 60 años y el templo fue destruido. ¿Y ahora qué? Aquí no, aquí no hay esperanza. Y el resumen es muy lindo porque el personaje principal, el que triunfa en el libro de Apocalipsis, es el Cordero. Uh-huh. ¿Y te acuerdas? Creo que es capítulo 5. Cuando dice Juan que vi y lloré, porque ¿quién es digno? El león. Y cuando me di vuelta, no había un león, había un cordero como recién inmolado. O sea, no esperarías que el cordero venza al dragón. Uh-huh. Pero ese es el resumen del libro. El cordero vence al dragón. Y eso trae alegría, esperanza para los fieles en ese tiempo. Y no hay más. Aún frente a un imperio que amenazaba destruirles por completo. Y se acabó el libro. Sí, sí. Entonces, quizás hay que darle otra leída a Apocalipsis, pero tal vez deja a un lado tu calendario apocalíptico, deja a un lado todo lo acertado que sabías que venía de las profecías y trata de leerlo con los ojos de una persona que está pasando por ese momento, donde dices, bueno, en cualquier momento pueden llegar las personas a encarcelarme, a matarme, a mi familia. ¿Y cómo lo leería esa persona? ¿Y por qué las imágenes de dragones? Y bueno, es lo mismo. Es que si hubiese sido, si estuviésemos escribiendo la Biblia en este tiempo, probablemente
hubiésemos usado una película, o sea, un género de la misma similar. ¿Tú crees que había tal vez un poco de lenguaje críptico? Críptico. Sí, claro. O sea, porque estaba en una isla. Babilonia, o sea. Ajá, sí, exacto. O sea, sí, hay lenguaje críptico. A lo mejor tenía que pasar por manos de algún soldado romano. Por y leer supuesto. esto y decir, ¿qué es esto? Mitos judíos. Bueno, que pase. O sea, hay algunos que dicen que el 666 era, o sea, porque es como que el que lee entienda. O sea, entonces como que era algo que se podía entender, se podía descifrar y bueno, hay otra teoría, ¿no? Acerca de que quizás era Nerón o era lo que sea. Pero yo creo que sí, o sea, definitivamente eso toma precedencia sobre cualquier otra predicción. Ok, a ver, terminando esta conversación divertida. Dejando a un lado la Biblia y todo lo demás. O sea, ¿tú cómo crees, Marcelo? A ver, saca tu... Juégatela. Sí, saca tu gorra de conspiración, de papel aluminio y ¿cómo va a ser el final? El Cordero vence al dragón. No. Vuelve, retorno físico. ¿Retorno físico cómo? O sea, hoy me inclino por... Estoy en un intermedio entre un premilenialismo histórico, que es el concepto de que Jesús va a volver y va a establecer un reino literal en la tierra. Pero después estudiando digo, 1000 años para que después sigan otra eternidad. ¿O no será que están medio solapados? Uh-huh. El retorno de Cristo como ese rey que lo vimos cuando estudiamos Mateo. ¿Te acuerdas que Él llegó para cumplir todo esto, pero para empezar todo esto? Ajá. Y creo que de alguna manera es eso el retorno de Cristo. Pero Cristo regresa... Regresa y es el cumplimiento de, donde va a haber esa paz, donde va a haber... un palacio, ¿qué hace? No. ¿Cómo Gobierno es? desde Jerusalén. O sea, te pregunto. No, yo creo que no. Pero ¿sabes ojo, por qué? O sea, No, ojo, sí. Y el único que me frena a una posición así es que en Apocalipsis 21, claro, el tema es que no es cronológico. Ajá. Pero hay un elemento de vi cielos nuevos y tierra nueva en Apocalipsis 21. Sí. Y cuando se habla de los 1000 años, está en Apocalipsis 20. Como no es cronológico, no me complica. Porque creo que no está Juan dando una cronología. Ajá, sí, entonces, quizás Jesús vuelve y empieza la era dorada, pero que no es otra cosa que cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, para que eso suceda, tiene que haber resurrección. ¿Por qué? Porque la esperanza para nosotros es el regreso de Cristo, pero en cuerpos glorificados, la resurrección, cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, si hay algo antes, no hay ningún problema, pero es lo que decía Antirray, es la vida, ¿cómo era? La vida después de la vida del... se hacía bolas, pero la idea era, o sea, yo me muero y espero, pero no está ahí, viene después, porque cielos y tierras van a ser transformados y yo seré transformado. Y ahí voy a empezar la verdadera vida que me está prometida. Si antes de eso hay un reino, porque quita tú lo de milenio. A mí me gusta, en algún momento me gustaba mucho lo que decía Carballosa, y él decía, quita Apocalipsis 20, y no es que se cae el premilenialismo, porque está basado en las promesas del Antiguo Testamento de que Dios va a restaurar. El tema es que yo miro al futuro y digo, pero esa restauración no es cielos nuevos y tierra nueva en Apocalipsis 21. Ok, pero cielos nuevos y tierra nueva, ¿qué es? O sea, es como que... Es un Edén 2.0, pasamos de un jardín a una ciudad. ¿Se restaura la tierra así como está? O sea, vamos a tener esta mesa, si... ¿Va a estar en el cielo o es como que, o sea, como dice, ¿quién dice? ¿Judas? ¿Juan? Que dice que todo, Pedro, que todo se eliminará con un fuego, que también algunos dicen que es lenguaje figurativa, pero dice que hasta los elementos derritirán. Claro, pero lo leo porque sí es importante. Dice... el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas.
Pero tengo que entender qué es el concepto de fuego en todo el Nuevo Testamento. Tiene que ver mucho con purificación. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes con santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Ahora, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. O sea, Pedro dice, se va a destruir todo, pero el concepto no es que desaparecen. ¿Te das cuenta? Pero dicen, pero nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea si esperamos nuevos cielos y nueva tierra? ¿Está hablando más acerca de un sistema? Yo pienso que tiene que ver con los reinos de este mundo. La forma en que nosotros hemos visto cómo es este mundo va a cambiar totalmente. O sea, pero no es absoluta, pero no es algo. Es como Cristo en su cuerpo glorificado. Sí. ¿Era igual? No. Pero tenía. ¿Pero era reconocible? ¿Pero era reconocible? Sí. Pero no era igual. ¿Va a haber Wi-Fi? Yo estoy preocupado si va a haber Wi-Fi, dice, porque si no, ¿cómo voy a trabajar? Sí. Y bueno, pero fíjate, Apocalipsis dice, y reinaremos con él. Y si uno entiende reinar desde el punto de vista de Génesis capítulo 1, por eso es un volver al Edén, pero mejor. Sí. ¿No? Ese es mi calendario profético. No, es aburrido porque a lo mejor creo que... ¿Quieres que me la juegue un poco más? Ok. Si va a haber nada de esto es bíblico. No. Es aledaño. Cuando habla de Apocalipsis capítulo 3, de la gran tribulación que espera y que la iglesia va a ser rescatada de ahí, yo creo que no. Si va a haber un tiempo así de tribulación, como lo dice, que yo creo que pasó, pero si va a haber uno a futuro, la iglesia no va a ser rescatada de eso. Eso va en contra de toda la narrativa bíblica. El pueblo de Dios siempre es preservado en medio de tribulación, no es sacado en medio de tribulación. Claro. Por eso, si va a haber una tribulación como la que se espera que va a haber, porque uno dice, bueno, Apocalipsis probablemente se estaba refiriendo a lo que estaban pasando los creyentes en eso, pero si va a haber una, yo creo que la iglesia se queda como se ha quedado siempre el pueblo de Dios y ha sido cuidado y preservado. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La misma construcción gramatical de Juan 17 es la misma de Apocalipsis 3.10. Porque algunos dicen, bueno, porque en Apocalipsis 3.10 dice que él los va a quitar, los quito y usa la preposición ek. Pero la misma aparece en Juan 17 y no nos quitó del mundo. O sea, no podemos hacer teología de preposiciones, ¿no? Sí. Eso. Así que, ahora, si viene Cristo antes y hay un rapto pretribulacional, ¡buenísimo! O sea, a ver. Como decía con un amigo, y porque él decía que le iba a pasar la tribulación, y en ese tiempo que yo creía eso, dije, amigo, y si me quedo, me voy a tu búnker. O sea, eso de ley. Sí. Dale, ¿tú? Ok. Mira que esto es un viaje en montaña rusa. Ok. Yo creo... Primero, tenemos... O sea, según la tradición judía, estamos en el año 5784. O sea, tú vas a Israel y bienvenido aquí en el año 5784. Hay un concepto de 6 y después la séptima. Sí. No me sorprendería. No tengo nada para respaldar esto. No me pidas un versículo. Es especulación. Sí, totalmente. Es la conversación divertida. Dios da 6,000 años al hombre. Y el séptimo milenio es suya. Estamos en año 5784. Eso significa que estamos a 225 años del año 6000, según la tradición judía. Ahora, puede ser que haya un poco de movimiento en cuanto a estas fechas. Yo creo que algo va a suceder a nivel cósmico. Y he estado hasta algo preocupado porque hay personas que están estudiando ¿cómo es ese? Todos los movimientos electromagnéticos solares. Ahí hubo una situación donde la aurora se vio a niveles muy, muy bajas y era debido a
como pulsos electromagnéticos que vienen del Sol. Acaba de salir uno que es un pulso enorme, pero gracias a Dios no estaba, el Sol no estaba, en su rotación no estaba apuntando hacia la Tierra, entonces no nos pegó. Ahora, si uno pega lo suficientemente fuerte, puede tirar abajo todas las cosas electrónicas, todos los satélites, absolutamente todo. De un día para otro vamos a la edad del bronce, o sea, básicamente. Curiosamente, no comparto casi nada con este hombre, pero John Hagee tiene años hablando acerca de esto, de un pulso electromagnético que nos regresa a la era de hierro, básicamente. Puede suceder y estamos viviendo problemas con esto. Junto con eso, hay un ciclo que dura aproximadamente 6,000 años, donde los polos de la Tierra se invierten. Uh-huh. Cuando eso sucede, eso nos abre totalmente a actividad solar y actividad electromagnético y crea, esto no lo entiendo todavía, me estoy metiendo un clavado a esto. No hay problema. Pero cambia... Es la conversación divertida, amigo. Cambia el ecuador de este a oeste, al norte a sur. Entonces el polo sur ahora estaría en Sudamérica y el polo norte en Asia. Tipo, ¿cómo se llamaba? ¿La era del hielo? Sí. Okay. O sea, ¡pum! Cambiaría la orientación. Pero esto ha sucedido, o sea, hacen sus estudios y dicen que ha sucedido. Y es más, los egipcios dicen, ellos llevando la cuenta, ellos dijeron en algún momento como que la puesta del sol y la subida del sol han cambiado de lugares 2 o 3 veces en la historia de los egipcios. O sea, hay como una historia institucional acerca de cambios dramáticos. Ahora, cuando esto sucede, dice que va a haber tsunamis mundiales y ya hay personas que están construyendo sus búnkers a una altura arriba de 700 pies sobre el nivel del mar, porque dice, ahí es donde nos vamos a salvar. Y hay personas que realmente no son cristianos, esto no lo ven con un lente apocalíptico, están viendo solamente la ciencia. Dicen, estamos dentro de una onda electromagnético que es a nivel galáctico. Porque apenas estamos entendiendo esto. Sí. Apenas estamos llegando a comprender nuestro universo y estamos dándonos cuenta de que hay muchas fuerzas que están fuera de nuestro control. Entonces, con eso dicho, yo creo que la tribulación pueda que tenga que ver con eso. Un periodo... Tú dices que va a venir un tiempo de tribulación. De terremotos, de volcanes, de inundaciones, un montón de cosas. Y eso es la tierra nueva y cielo y tierra nueva, donde... ¿Faltarían 200 y algo de años para esa tribulación? Si es que el calendario judío está 100% totalmente atinado. No. Yo creo que un más menos de 200 años pues no está tan mal, ¿no? Entonces, ya que eso va a suceder, y ojo, ya están viendo que el campo magnético de la Tierra se está perdiendo. Uh-huh. Y algunas personas lo han sacado y dicen, esto... basado en nuestros cálculos, nos da más o menos 30, 40 años. O sea, dicen que para el año 2040 podemos tener ese revertir, o sea, cambiar los polos. Entonces, algo quizás vaya a suceder así. Llega Cristo y establece su reinado. Y después hace de planeta Tierra un Edén. Uh-huh. Toda la tierra se vuelve ese Edén. ¿Y dónde, que en términos de Juan sería la Nueva Jerusalén. Ajá. ¿Y qué hacemos nosotros? Ahora tenemos toda una eternidad para hacer ¿qué? Extender su reino y poner orden al caos. Ahora que toda la tierra es el Edén y no hay mar, en el sentido de que ya no hay caos sobre la tierra, ¿dónde es el caos? Está en el espacio. Claro. Entonces salimos así como los mormones, ¿no? O sea, salimos a explorar y creo que vamos a entrar en una época de exploración espacial donde, dirigido por Dios y su Espíritu, vamos extendiendo orden y poniendo su imagen sobre todo el universo.
Eso es mi teoría, así volado, fumado, Bien. divertido. Bueno. No tiene nada que ver con la Biblia. Por favor, no me pidas un versículo. No tengan, Sí. no tengan miedo, por favor. Diga, ¡Ah! Nos estamos convirtiendo en una secta. No. Hemos dicho desde el inicio, esto es parte de una conversación divertida. Ajá. ¿No? Está súper divertido. El problema sería empezar a enseñar algo así desde el púlpito. No. Jamás. Y por eso criticamos. tenemos un podcast. Claro, por eso criticamos a quienes lo hacen, porque están haciendo de una conversación divertida que yo creo que va a ser así. Y no está mal tener esas conversaciones, porque hay algunos que son tan así santurrones que dicen, no se puede. A ver, es que como no tenemos elementos, especulemos y tengamos una conversación. ¿Dónde cabe esa conversación? Cabe en esto, en una conversación divertida. Y ya está. Pero no más que eso. Sí. Así que, bueno, fin del episodio. Esto estuvo intenso. Prepárense. Vamos a ver si tenemos un episodio de preguntas. Sí. Y si no, tenemos nueva serie para empezar. Listo. Hasta Gracias. luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.